Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre RPA, cómo impacta en los negocios, en los procesos y también cómo hacer uso de la inteligencia artificial en algunos robots, cómo interactuar con varios robots al tiempo, cómo sacar el mejor provecho a los chatbots usando RPA. De modo que va a estar muy interesante la charla de hoy. Recomendaciones, colocar su video y audio off y mute. Las preguntas, por favor, que vayan surgiendo, pueden irla colocando en el chat y al final la vamos a responder o en vivo al final de la segunda presentación. Hoy la agenda, vamos a comenzar con Roberto Contreras, el Chief Technology del Norte Latam de DXC Technology. Y luego continúa Carlos Acosta, el DevOps Practice Leader de Microsoft. Y al final vamos a tener las preguntas. Quiero entonces darle la bienvenida, sin más, a Roberto Contreras. Roberto es el Chief Technology North Latam de DXC Technology. Roberto aporta más de 20 años de experiencia en la industria de TI, con un historial de éxito en una variedad de posiciones de liderazgo técnico, trabajando con clientes del sector público, transporte y manufactura, entre otros. Roberto comenzó su carrera en DXC en 2005 con EDS, luego HP, HPE, y siempre ha sido una parte integral de iniciativas en México, América del Norte y América Latina, con una pasión personal por brindar soluciones tecnológicas con visión de futuro a los clientes en entornos de TI de constante cambio. Roberto a menudo comparte su experiencia al liderar la transformación digital empresarial, los viajes digitales. Roberto tiene una maestría en Ciencias de la Administración del Instituto Tecnológico Ciudad Juárez y una maestría en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico del Hermosillo. Y actualmente está estudiando un PhD de Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Disculpa, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Roberto Contreras, Chief Technologist para DXC en la región de Latinoamérica Norte. Y muchas gracias por la invitación y sobre todo la oportunidad de que podamos volver aquí a estar en este foro muy importante y conociendo estas nuevas tecnologías. El día de hoy vamos a hablar sobre el servicio de la organización para optimizar los procesos que nos puede brindar lo que son los RPA. Y hoy hacemos un pequeño giro. Me acompaña también Paolo Bazán, él es el líder de aplicaciones para DXC, tiene una amplia experiencia en lo que es este RPA y él nos va a compartir la mitad de esta charla, ¿no? Para con toda su experiencia nos pueda dar algo todavía que sea más nutrido y que nos podamos llevar algún ejemplo, sobre todo de casos de uso y algo muy tangible. Y creo que para abrir boca, creo que es, bueno, ¿qué es Robotic Process Automation o el RPA? ¿Qué puede hacer, no? Las definiciones, bueno, hay varias que nos ofrecen ahí en la industria, pero yo creo que es el primer paso para automatizar la organización. Ese es uno, creo que cuando andamos en el viaje digital, la primera etapa es precisamente esa, ¿no? De ahí, ¿para qué nos puede servir? Bueno, la gente, a la acepción que a veces tenemos es, bueno, nada más automatizamos alguna tarea y hasta ahí llegó el robotito, ¿no? O el proceso automatizado, pero en realidad va un poco más para allá, ¿no? Puede ser, por ejemplo, copiar y pegar información de un lado a otro, puede interactuar con sistemas de forma automática, puede hacer que prendas o apagues equipo, consumir algunas APIs en algún momento dado, navegar inclusive por internet o ingresar datos. Entonces, la acepción de RPA va un poquito más allá que solamente el proceso. Y nos va a traer muchos beneficios, que puede ser un robot, pues tenemos disponibilidad 24/7 todos los días. El robot, salvo que lo hayamos programado mal,
va a estar siempre disponible, no se enferma, no pide vacaciones. Entonces, las tareas que realiza pues van a ser repetitivas, exactas, efectivas. Lo podemos escalar si llega demasiado trabajo, se pueden escalar sin mayor problema. Y obviamente, pues si ya tienes el caminito andado de un proceso y lo necesitas escalar, pues tu costo se reduce, ¿no? No va lineal el incremento de costo. Y hay muchas ocasiones que ya se tienen soluciones listas de la caja para que puedan ser utilizadas. Y aquí sería bueno compartirles también que hay dos maneras, ¿no? Uno que es los procesos que no son atendidos y los procesos que son atendidos. Son las dos grandes clasificaciones que podrían tener los robots. En la siguiente diapositiva, vemos cómo también esto ha evolucionado el RPA. Tenemos que la primera parte, si vemos ahí esa cajita morada, la automatización de procesos, pues generalmente es recopilar datos, automatizar algunas actividades transaccionales, buscar el costo, y eso va ayudando a que se han hecho el outsourcing, automatización mecánica y se atraviesa lo que es cómputo en la nube. Y ahí es donde empezamos a tener mayor capacidad y empezamos a incrementar las capacidades de los robots ya con automatización cognitiva. Vendría siendo esa partecita gris, donde introducen agentes virtuales, se expande el uso de procesamiento natural del lenguaje, se crean asistentes inteligentes y son parte, aunque se vean como tecnología emergente, vienen a ser parte de la automatización de procesos, ¿no? Vienen a ser parte también de los robots. Y más adelante ahí, que se pone todavía mucho más interesante, es la parte azul, que sería la inteligencia artificial. En esa cajita es cómo ya esos robots los logramos hacer inteligentes, logramos hacer que simulen un aprendizaje o nos ayuden a tomar decisiones por los datos que pueden ellos procesar. Y ahí ya se empiezan a lograr operaciones autónomas, computación afectiva donde conoce bien el contexto y se empiezan a generar o vamos ciudad en ciudad. Siguiente que va a haber en la evolución, no acaba la historia ahí, vamos a ir con lo que es computación cuántica y de ahí ya vamos a tener máquinas que pueden aprender, van a tener capacidad de aprendizaje para cuestiones genéricas. Obviamente, esto va a ser cada vez más complejo y va a llevar un poquito más de tiempo, pero para allá es donde va la evolución. Aquí hay que situarse en dónde estamos. Pero regresando al presente, en el siguiente slide podemos encontrar cuáles son, ya haciéndolo quizá un poquito más realista, más terrenal, ahorita, hoy en día, ¿con qué contamos? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Muchos procesos nos van a, por ejemplo, aquí el grupo Everest comparte esta imagen, nosotros le ampliamos las industrias, pero clasifica cuáles serían los procesos, digamos, que tienen mayor potencial o menor potencial de que se puedan automatizar. Digo, lo tomo como referencia. Si les diera mi opinión, es todo se puede automatizar. A lo mejor sería un poco sesgado lo que les estoy diciendo, pero yo soy creyente de que todo se puede automatizar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que va a haber unos procesos que me van a traer mucho más valor a la empresa al automatizarlos y otros que quizá ya no se perfeccionar o funcionan tan bien que automatizarlos a lo mejor sería un poco ocioso, ¿no? Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, en lo que son los temas de estas diferentes industrias en la que ustedes estén trabajando, van a ver que hay pues diferentes procesos típicos, administración, suministros, todas tienen recursos humanos y también tenemos que dar ayuda y soporte, ya sea a nuestros usuarios finales, a nuestros mismos empleados. Y ahí en ese mapa les voy a explicar que yo no comparto tanto, ¿no? Que tengas un potencial muy bajo, porque en la experiencia, por ejemplo, en las industrias de CPG, hemos trabajado e implementado 74 robots, muchos en las áreas financieras y de procesos, y con herramientas como las que están en el recro verde que pueden tener ahí, con las herramientas, por ejemplo, Blue Prism, ¿no? Y utilizamos 74 robots.
En la industria de seguros, por ejemplo, en un caso implementamos 55 robots para poder manejar facturas, reclamos, el manejo de reclamos. En la industria de la energía también 70 robots, manufactura 25 robots, y así podemos ir analizando caso por caso de qué puede ser. Y vemos que los procesos que automatizamos generalmente van, por ejemplo, el procesamiento de facturas, aplicaciones de efectivo, los reclamos que ya les había mencionado, procesos de abordaje y contrataciones nuevas, bienvenida y bien separación de personas en recursos humanos, los cierres de cada mes, los que están en la industria financiera, seguramente mi papá es contador, entonces los cierres de fin de mes es la verdad un caótico para él en algunos lados, no se diga impuestos, ¿no? Al final del año. Manejo de lo que son los accesos y bien automatizar, cómo podemos ayudarle a nuestros empleados a que con un proceso guiado automáticamente puedan estar eh, siendo autosuficientes para poder hacer esos procesos. Entonces, vamos a conocer o vamos a darnos cuenta que tenemos, la verdad, una gran cantidad de procesos que podemos automatizar. Les platicaba ahorita, yo digo que todo se puede automatizar, pero sin embargo, sí va a haber procesos que le van a traer más a la empresa que otros. Y aquí la gran pregunta, ¿cómo los clasificamos? Entonces, en la siguiente slide voy a compartirles un ejemplo de, o propongo, ¿no? Una clasificación de procesos de RPA. Y aquí para clasificarlos, una de las maneras más sencillas que sugiero es poner dos ejes en los cuales vamos a estar midiendo o dando puntajes en el eje de los beneficios, sería nuestro eje de las Y's, y el puntaje que vamos a evaluar sobre el eje de la facilidad que se puede implementar. Y ahí vamos a ir viendo cuál va a ser el valor o cuál nos va a ayudar a priorizar. Entonces, la metodología que se puede utilizar es tomar una serie de procesos de algún área de negocio de su organización y empezarlos a evaluar todos bajo el mismo criterio. Por ejemplo, en beneficios, no vengo aquí, no puse ahí toda la lista que pueden tener, es nada más un ejemplo, pero podríamos ver, bueno, cuánta repetitividad tiene, qué tan digitalizado está el proceso, los procesos si están maduros, si están estables, por ejemplo, cuál es el volumen de transacciones que se tiene, y pueden ustedes agregar cuántos criterios de facilidad también muestro 4, ¿no? De ejemplo, oye, cuántas reglas, qué tan complejas son esas reglas de negocio, los pasos, puntos de decisión, por ejemplo, el nivel de madurez de la organización donde va a correr tecnológicamente. Y al final, si graficamos, ¿no? Esas coordenadas que nos va a ir dando las calificaciones que le dimos a los procesos, pues vamos a irlos agrupando, los podemos ir colocando en 4 cuadrantes, vamos a simularlo así, donde los primeros que tenemos que atender serían los de prioridad, que serían los que salgan más fáciles y de más alto valor. Sin embargo, vamos a tener los cuadrantes que serían los que son de un beneficio muy alto, pero con una dificultad, muy dificultosos. Esos yo los dejaría como para la segunda vuelta. Sin embargo, las empresas seguramente, si no han hecho automatización o llega cualquiera, ¿no? Cuando llega DXit y dice, oye, voy a hacer la automatización y, oye, pues muéstrame cómo lo podemos hacer, quiero ver el beneficio y se vale, ¿no? Intentar conocer si realmente nos está funcionando o qué potencial tiene. Ahí se pueden utilizar muy bien procesos que sean fáciles, pero con un beneficio a lo mejor un poco bajo. Eso yo le llamo para pruebas de concepto o en inglés el término típico, la fruta, ¿no? Que podemos agarrar más rápido, el low hanging fruit. Y los que sí hay que dejar de lado son los de bajo valor. Esos, no digo que no se puedan automatizar, pero quizá nos van a traer ese beneficio que estamos buscando. Ahora bien, todos estos procesos, una vez que ya se tienen clasificados, vamos a ponerlos de segunda vuelta a la fase de concepto.
ese proceso que pueden aportar a la organización. Pero una vez ya clasificado, una arquitectura. Ojo que esto no necesariamente significa que tenga que tenerla o montarla localmente, pero debo tener algunas consideraciones relevantes y seguramente el resto de la arquitectura podrá colocar al proveedor o con alguna solución de nube. Entonces aquí hemos tratado de colocar algunos de los conceptos básicos. Ciertamente los distintos fabricantes van añadiendo funcionalidades más avanzadas, porque esto es un tema que va evolucionando, pero es importante justamente identificar esa fuente de datos, ¿no? Lo que vemos en la parte superior, dónde voy a acceder a la información y cómo voy a acceder a la información, ¿no? Tengo que también, digamos, a través de algún arquitecto de RPA poder identificar las dificultades o la factibilidad de poder acceder a cierto contenido, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo acceder pues, a una aplicación web que, digamos, generalmente los navegadores tienen una muy buena integración con las soluciones de RPA que desarrollar un RPA basándome en imágenes, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el punto de equilibrio, como decía Roberto, dónde está la mayor dificultad y dónde no, porque las imágenes ciertamente te traen cierta complejidad, por lo menos al día de hoy. Entonces, luego tenemos una capa de creación que nuevamente esto puede estar de forma local, on-premise o en nube, dependiendo del fabricante, y que va a permitir generar la creación de los bots que una vez desarrollados listos, pues pasan a un entorno de ejecución, que esto sí he recomendado que esté de forma local para que tenga esa interacción y evitar temas de latencia, temas de red que cuando son ejecutados desde nube. ¿Okay? Digamos, casi todas las soluciones manejan un tema de centro de control que principalmente paneles. Hay algunas soluciones que quizás están a un nivel de incipiente que están justamente en proceso de un desarrollo de un panel adecuado que me permita leer las opciones, los robots, la gestión de usuarios, etcétera, pero que finalmente puedo tener una visibilidad general de todos los robots. Para terminar, bueno, el COE, pero podríamos ya empezar con un analista de procesos o un desarrollador o un tester de estos mismos, ¿no? Que permita, digamos, con el acompañamiento de un proveedor o de forma in-house, ir desarrollando estos RPAs y que vayan transicionando hacia un modelo de industrialización donde ciertamente, haciendo nuevamente la analogía del mundo aeroportuario, ya estamos hablando de un aeropuerto de gran escala donde las operaciones son muy frecuentes, donde hay paralelismo y donde hay temas de contingencias que hay que abordar, ¿no? Entonces, un centro de excelencia maduro y industrializado, pues tiene todas estas capacidades de alguna forma ya cubiertas con el fin de minimizar los impactos y que esto no pare. Esto, digamos, ese tema de RPA no debe parar. De hecho, como datos, y esto seguramente lo conocemos, las grandes fabricantes están apostando por temas de RPA. Hace un par de años SAP adquirió una herramienta de RPA. Microsoft hace un año adquirió Softomotive. Entonces, esto, digamos, como decía también Roberto, la idea es tomar esta tecnología, ir identificando los procesos para su automatización. En paralelo, ir viendo estos temas de organización con un COE incipiente que vaya madurando y ir profundizando en mayores procesos, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos comentarles como parte de esta parte del gobierno. Muchas gracias, Paolo. Pues ya nada más es hacer aquí una invitación. Vamos a tener un evento también el jueves 29 de abril. Si gustan, está abierto a todo el público. No nos daría más gusto que participaran. Ya íbamos a profundizar todavía mucho más en este tema que creo que nos apasiona. Eduardo, muchas gracias. Paolo, muchas gracias por echarme la mano en esta presentación. Y
devolvemos ahí el micrófono al buen Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Roberto y Paolo. Sí están invitados. El link de la inscripción va a ser puesto ahí en el chat para que los que quieran puedan inscribirse de una vez. Aquí están los datos de Roberto y de Estela Espitia, Country Manager de Colombia y de Perú, para los que quieran poderle hacer contacto. Bueno, vamos a ir llamando al siguiente speaker. Permítame un segundo, vamos a hacer unos ajustes acá. Bueno, vamos a continuar entonces. Ana María, vamos a presentar Eduardo, ¿necesitas que te colabore con algo? ¿Necesitas que te apoye en algo? no, que Ana María deje de compartir y ya. Listo, vamos a continuar. Es que teníamos un tema ahí. Listo, entonces vamos a darle la bienvenida a Carlos Acosta, nuestro siguiente speaker. Él es el DevOps Practice Leader de Microfocus, ingeniero de sistema especialista en ingeniería de software de más de 15 años de consultoría en procesos y buenas prácticas de TI, implementando soluciones y acompañando a clientes de Latinoamérica a evolucionar su gestión. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Roberto, Paolo, muy buena presentación, excelente presentación. Creo que coincidimos en muchos de los puntos que mencionaron. Incluso en la presentación yo tengo algunos puntos de los que ustedes ya mencionaron y voy a tratar de pasarlos muy rápidamente. Estamos atravesando por la cuarta revolución industrial. Esto pues básicamente nos genera una nueva forma de hacer negocios por medio de la automatización. Obviamente los robots de RPA como tal son software especializado, no son un robot físico como tal, sino es un software especializado que se dedica a realizar actividades repetitivas que ejecutaría un humano en una estación de trabajo. Como mencionaba Roberto, no se enferma, no sale a vacaciones, menor probabilidad de error, trabaja 7×24 y lo puedo replicar cuantas veces yo lo necesite. Siguiente, por favor. Básicamente uno de los problemas y de los retos que se enfrenta el mundo de hoy es los seres humanos cuando trabajamos en acciones repetitivas, cuando trabajamos en actividades muy operativas, tendemos a aburrirnos y al aburrirnos empezamos a cometer errores. Y digamos que esto también genera lentitud en el proceso que están realizando las personas. Estas tareas podemos aprovecharlas para automatizarlas. Estas tareas las podemos generar de una mejor manera con una menor cantidad de errores. Siguiente, por favor. Básicamente, muchos de los procesos que podemos automatizar dentro de una automatización de robótica de procesos, pues está todo el consumo de aplicaciones, lo que haría una persona, abrir un correo, descargar un archivo adjunto, copiar un dato. Incluso estos robots hoy día tienen la capacidad de interpretar lenguaje a partir de imágenes. Entonces podemos capturar el texto que está en una imagen, el texto que fue escrito a mano, el texto que de pronto está en un PDF, capturamos, llenamos un formulario, hacemos un cálculo, lo ingresamos a una base de datos, entre otros varios procesos que tenemos. Siguiente, por favor.
Dentro de la automatización de procesos, básicamente, y es uno de los errores que se cometen muchas empresas cuando están iniciando en este tema, es no automatizar un proceso end-to-end, desde el comienzo hasta el final, sino que empiezan automatizando de pronto una interfaz, una lectura, una descarga de un correo, y el siguiente paso, los siguientes pasos del proceso, pues quedan nuevamente a acciones manuales. Entonces, la idea acá es efectivamente planear un proceso end-to-end. Podemos construirlo como varias fichas de un Lego que vamos armando y que vamos articulando, y eso nos va a permitir que varios robots interactúen incluso entre sí, y que estos robots no solamente interactúen con interfaces de usuario, sino también con interfaces de programación como lo son APIs. Luego de tener esto ya automatizado, yo simplemente puedo empezar a construir nuevos procesos a partir de procesos previamente construidos, y escalar se hace mucho más sencillo porque empiezo simplemente a replicar esto en diferentes robots. Siguiente, por favor. El tema de RPA y digamos que todo el tema de automatización empieza a entregar valor al negocio muy rápidamente. Realmente aquí tenemos algunos datos estadísticos, me voy a enfocar mucho en esto a lo largo de la presentación, y es que vamos a tener procesos más rápidos, reducción de errores, disminución de costos, mayor productividad de los empleados, van a empezar a enfocarse en tareas más estratégicas, mejor experiencia de los clientes. Cuando yo a un cliente le ofrezco un registro y él inmediatamente queda registrado, inmediatamente le llega su notificación, inmediatamente ve el resultado de ese registro, esta satisfacción de los clientes empieza de una vez a mejorar la percepción de las compañías. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mencionaba diferentes departamentos, diferentes industrias, también las mencionaba Roberto: financieras, seguros, salud, telecomunicaciones, realmente recursos humanos. Realmente es un universo bastante amplio en el que podemos abordar diferentes procesos, y pues existen diferentes técnicas para seleccionar los procesos adecuados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos departamentos también, digamos que principalmente está en todo el tema de servicio al cliente, gestión de solicitudes, recursos humanos, operaciones, gestión financiera, operaciones de ventas, nómina. Son los principales, digamos que dentro de un escalafón, los principales departamentos que están llevando el tema de automatización a un primer nivel. Sin embargo, en el siguiente slide vamos a ver un poquito cómo esto empieza a cambiar y cómo el negocio, a partir de esto, empieza a definir más procesos que pueden ser automatizados. Incluso acá tenemos en la gráfica 85% de procesos automatizados en los próximos 2 meses van a ser de negocio, y 15% van a ser de tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, RPA es parte de un concepto de automatización de procesos. Automatización de procesos engloba diferentes tecnologías. Ya lo mencionaba, algunas cosas de algunos temas de estos los mencionaba Roberto, y es que el tema de automatización se divide en automatización de procesos, se divide en automatización de procesos de tecnología, el muy conocido BPM, que hemos trabajado a lo largo de los años, donde interactúa un flujo de trabajo con personas, también es parte de automatización de procesos. Todo el tema de Machine Learning, y RPA como tal es parte de la automatización de procesos. Sin embargo, en este caso, se complementan unos con otros para empezar a aprender a generar una mayor autonomía en los robots. Siguiente, por favor. Entonces, cuando empezamos a conectar RPA con otras tecnologías, empezamos a generar una sinergia que realmente empieza a generar valor para el negocio. Vamos a ver algunos ejemplos en el siguiente slide. Los robots de RPA son entrenados para especializarse en ciertas tareas y no para decisiones complejas. Digamos que hacen complemento con robots que tienen inteligencia artificial, machine learning, y que pueden incluso hacer predicciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente slide, por favor. Acá tengo un ejemplo, y es un ejemplo real, una ciudad inteligente que está monitoreando constantemente el tráfico de sus avenidas principales.
y a partir de ese monitoreo del tráfico de sus avenidas principales, un robot de inteligencia artificial detecta la cantidad de tráfico que puede haber en estas avenidas. Si existió un accidente, si existió una colisión, si hay un evento de construcción de pronto en la avenida, lo detecta y basado en esto, le hace llamados a robots de RPA que hagan cambios en la configuración de los semáforos. Entonces vemos cómo estos robots empiezan a complementarse entre sí. Siguiente slide, tenemos otro ejemplo en el que básicamente el día a día del monitoreo de tecnología nos permite evaluar y predecir incluso las caídas de nuestros servicios. Nuestros servicios de negocio están siendo provistos por una serie de componentes tecnológicos que están siendo monitoreados por una cantidad de herramientas y nuestros robots de inteligencia artificial lo que hacen es evaluar esa gran cantidad de datos de monitoreo y darse cuenta y predecir, basado en la historia de lo que ha venido ocurriendo con ese monitoreo, predecir una posible caída de los servicios. Entonces acá estos robots de inteligencia artificial también hacen llamado, en este caso, a robots de RPA que puedan ejecutar acciones preventivas. Entonces ya sabemos que se nos está llenando la base de datos y a partir de esta acción es posible una caída del servicio. Entonces el robot de RPA simplemente va a hacer una liberación, hace una ampliación del disco, hace una ampliación del table space, hace una ampliación de lo que requiera hacer para que el servicio no se vaya a caer basado en la predicción que está teniendo el robot de inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Otro de los ejemplos que quería traer acá es la combinación que existe muy cercana entre los chatbots y los robots de RPA. Un chatbot está diseñado para tener conversaciones con las personas, para atender quizás algunas consultas, para hacer consultas básicas a las bases de datos. Pero si el usuario le solicita un registro dentro de una base de datos y ese registro quiere subir de pronto la foto de la cédula, la foto del pasaporte, necesita registrar algunos datos, el chatbot podría entregarle esta información a un robot de RPA, el cual podría digitalizar la información, capturarla, calcularla si quiere hacer algún tipo de cálculo, por ejemplo, no sé, la edad, y registrarla en algún sistema. Entonces, digamos que la combinación ahí también es una combinación ganadora que empezaría a aportar mucho valor a las compañías. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quedó un poquito mal el slide, sin embargo, digamos que uno de los componentes que queríamos resaltar acá en este slide básicamente es cuáles son esa combinación que más se da entre las diferentes herramientas de automatización. Entonces, RPA se combina muy bien con IT Process Automation. Sin embargo, cuando hablamos de herramientas, las herramientas de RPA hoy día ya incluyen tareas de IT Process Automation, incluyen tareas de Machine Learning, incluyen actividades de Big Data y analítica que les va a permitir pues complementarse entre sí. Entonces digamos que aunque inicialmente, y está en la cabeza, toda la integración con herramientas de IT Process Automation, pues va a ir bajando hacia las demás y ya algunas de estas vienen embebidas en herramientas de RPA. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo un ejemplo, resultados tangibles de un banco de la región, en el cual lo que hicimos fue básicamente hacer el trámite, la automatización de un trámite de un crédito hipotecario. Todos los bancos hacen créditos hipotecarios todos los días y nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones estos procesos son muy lentos. Realmente en este caso el banco logró acelerar el proceso al automatizarlo, el proceso de trámite de crédito, pasó de 14 días a 30 minutos. Se redujo la tasa de error humano con cerca de un 50% de reducción de la tasa de error. Das 2 clics, por favor, ahí más, que tiene 2 animaciones adicionales. Y hubo una disminución de costos. Realmente estaban requiriendo cerca de 11 personas tiempo completo haciendo este trámite de crédito hipotecario. Se redujo, se liberó. Estas personas pueden entrar a hacer acción sobre tareas de pronto más estratégicas dentro de la compañía y pues ya se automatizó todo el proceso. Se hizo un incremento en la productividad, se evaluó que
en los últimos 6 meses, los primeros 6 meses de automatización, se registraron cerca de 25.000 solicitudes, lo cual pues apoyó la velocidad y la calidad del procesamiento que se estaba dando de este proceso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros datos estadísticos. Realmente el 89% de los proyectos de RPA son altamente exitosos. Lo vemos muy rápidamente, se ve un retorno de inversión muy rápido gracias a que los procesos son más rápidos y oportunos, disminución sustancial de errores, disminución de costos, aumento en el nivel de productividad. Da su clic ahí, por favor. Sin embargo, aun cuando la cantidad de procesos, de proyectos de RPA son altamente exitosos, hasta el año pasado empezó a crecer rápidamente. ¿Qué ocurrió el año pasado? Pues una pandemia mundial. Dentro de la pandemia mundial realmente hubo un incremento bastante sustancial de proyectos de RPA, subió cerca de un 69%, y realmente las empresas comenzaron a adoptar este tema. Comenzaron a meterlo dentro de sus planes de transformación digital. Entonces, esto impulsó, la pandemia impulsó bastante fuerte el tema de RPA. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros datos estadísticos. Quedaron algunos cruzados, pero no hay problema. Cerca del 51% de las empresas ahorran más de 30 horas cada semana. Sin embargo, digamos que acá lo que quisieran resaltar es que solo el 17% están ahorrando más de 80 horas. Entonces, es un potencial de crecimiento bastante amplio. Como hemos hablado, existen muchos procesos que se pueden llegar a automatizar, repetitivos, propensos a error, que pueden llegar a ser automatizados y pueden empezar a generar mayor productividad. Siguiente, por favor. Das clic ahí en siguiente, por favor. 57% de las empresas despliegan 10 o menos robots. Entonces ahí también vemos un gap entre la evolución. Ya vemos que solo el 8% de las empresas despliegan cerca de 100 bots. Entonces vemos que es un número reducido de compañías las que están realmente aprovechando esta gran potencial. ¿Y qué es lo que genera que no todas las empresas hayan empezado a incursionar en esto? Aquí tenemos una encuesta también que hicimos acerca de esto, y las preocupaciones típicas, digamos, que están muchas empresas sienten dificultad de integrar estos robots con diferentes tecnologías. Muchas de las empresas sienten riesgos de seguridad al implementar o al darle contraseñas a algunos robots, al darle algunos passwords o algunos accesos a las aplicaciones, sienten cierto recelo en términos de seguridad cuando están automatizando. Otro de los puntos que está acá es un débil skill en RPA. Y si miramos ahí, vienen muchas más preocupaciones típicas. Digamos que estas preocupaciones nos sirven también para que al momento en el que vamos a seleccionar una herramienta de RPA, pues veamos precisamente eso, una herramienta que, si estamos preocupados por lo difícil que pueda ser integrar estos robots a otras tecnologías, pues busquemos una herramienta que nos ofrezca efectivamente una gran compatibilidad de herramientas, una gran facilidad de integrarse a ellas, que ya tenga de pronto algunos tipos de conexión preconstruidos, que genere ya algunos procesos de automatización ya hechos, que por ejemplo me entregue cómo conectar una base de datos, cómo simplemente siguiendo un paso a paso, quede todo el paso a paso grabado, yo simplemente tenga que ingresarle algunos datos y los datos que quiero ingresar, que sea cada vez más fácil de hacerlo. Uno de los puntos importantes acá es el tema de seguridad. Entonces, si le vamos a entregar contraseñas a estos robots, pues que sean contraseñas que queden almacenadas de manera segura, que no puedan ser luego utilizados estos robots para ejecutar otros procesos para los que no fueron diseñados con esas contraseñas que yo les estoy entregando. Entonces, un conjunto y un módulo de seguridad muy robusto es importante en el momento de seleccionar una herramienta. Y bueno, el punto ahí, digamos que para terminar en el slide anterior, es que sea muy sencillo, que al final no necesite ingenieros de la NASA para construir y para automatizar, sino que de pronto los mismos equipo funcional tenga la capacidad de hacer la automatización. ¿Listo?
Gracias ahí. Siguiente, por favor. Lecciones aprendidas de los proyectos. Bueno, ahí ya Roberto mencionaba algunas, aquí tenemos algunas otras. Seleccionar el proceso adecuado para automatizar es clave, entender muy bien el proceso que vamos a automatizar. Empezar poco a poco y escalar es punto clave. Digamos que hablábamos de crear un centro de excelencia, se hablaba de crear un centro de excelencia. La idea es precisamente generar recursos para que ese centro de excelencia empiece a seleccionar muy bien los procesos que se van a automatizar, que se empiece a automatizar un proceso, de pronto con algunas prioridades basado en la complejidad y en los beneficios que estos van a generar. Entonces, digamos que hay algunas lecciones aprendidas que podemos aprovechar para el momento en el que ustedes vayan a automatizar. Siguiente. Bueno, por último, un mensaje que no quería dejar pasar por alto, y es, la innovación no es el futuro, la innovación realmente es el ahora. Estamos en un momento en el que estamos contando con sistemas autónomos, vemos vehículos autónomos en la calle que se están manejando solo, demasiadas acciones automáticas que están reemplazando muchas personas. Sin embargo, eso no significa que se van a disminuir la cantidad de trabajos. Digamos que la era de la automatización, las máquinas y las personas van a tener que trabajar en conjunto para un beneficio del negocio. Un comentario que hacía la consultora McKinsey es, para el 2030, la inversión en tecnología podría crear hasta 50 millones de empleados en el mundo. O sea, no está reduciendo, está aumentando. Sin embargo, el hecho de automatizar contribuye a la productividad de los colaboradores, de los colaboradores, de las personas, y a la productividad de las empresas. Muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy. En el último slide tenemos algunos contactos de nuestros equipos comerciales en diferentes partes de la región. Está Juan Beltrán, director de ventas en Colombia, Alejandro Mirelles en Chile, Santiago Meneses en Ecuador y Perú, y quien les habla, Carlos Acosta, líder de práctica para DevOps en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos a dejar de compartir para que empecemos a interactuar. Les recomiendo ir colocando en el chat o pueden abrir su micrófono para las preguntas que a nuestros dos expertos. Yo tengo una pregunta para Roberto. Roberto habló de los centros de experiencia, los COE de RPA. Y va a hacerle una pregunta que incluye dos temas, ¿no? Uno, ¿cuál es el número, digamos, mágico que uno puede decir? Por ejemplo, Carlos hablaba de que tal vez el 50% de las empresas están entre 10 y 50 robots, no más. Pero para un centro de experiencia, de excelencia, me imagino que es más. O sea, ¿cuál es la cantidad que tú dices? Aquí ya se necesita crear una arquitectura para un centro de excelencia RPA. Y el otro es, en la práctica de ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia en que es mejor tenerlo in-house o tercerizarlo? Listo, muchas gracias, Eduardo. Digo, muy buena pregunta. Fíjate que si tomamos el centro de excelencia, tomando tu primera pregunta, si es la primera vez que se tiene contacto con RPA, va a tener que evolucionar poco a poco. Entonces, si generalmente haces la prueba con 2, 3 procesos, ves cómo te funcionan, en ese momento no estás todavía en condiciones de poner un centro de excelencia. Digo, sería lo ideal, ¿no? Seamos sinceros, sería lo ideal, sería empezar con, como dice el librito, pero en la práctica, la velocidad con la que las empresas requieren las cosas evitan que se ponga esa serie de gobernabilidad y digamos, esa infraestructura alrededor de esta práctica, ¿no? Entonces, ya cuando va creciendo, naturalmente se va a ir viendo el apetito. En una
Caso práctico, teníamos que, se tenían que capturar 23 numeritos de un recibo de energía eléctrica, pero pone a prueba tu agudeza visual. Obviamente hay errores al momento de captura, ves un 8 como si fuera un 6, y cambian esos números cada mes, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues se hizo una solución con OCR y inteligencia artificial, muy buena exactitud, y se resolvió bastante ese tema, ¿no? De los errores, y que al final era que se quedaban sin luz las sucursales. Entonces, eso despierta el apetito y empieza a crecer. En el momento que empieza a crecer, ahora sí, es momento de ir pensando en ese centro de excelencia, pero puede ir siendo por etapas. Entonces, eh, mencionabas o preguntabas, bueno, ¿cuál sería el número mágico? No existe un número mágico como tal. Podemos decir, cuando ya tienes, vamos a poner unos 7, 10 procesos que estás automatizando, es momento ya de ir poniendo las primeras bases de ese centro de excelencia. Y conforme va creciendo, como te mencionaba, llegamos hasta en un cliente del sector de energía, tenemos 72 robots que están funcionando. Pues obviamente la administración, la gobernabilidad, los cambios, gestión de cambios, impactos, se vuelve un tema de administración. Entonces ya no es tanto técnico, sino es un tema de administración, y ahí requieres sí o sí tener un centro de excelencia. Sin embargo, lo mejor es que empiecen a irlo creciendo desde las etapas más tempranas. Entonces yo recomendaría, hagan pruebas 3, 4, y empezando, por ejemplo, 5, ya empezar a ir identificando cuáles son los jugadores que van a trabajar en eso, y ir armando las bases para ese centro de excelencia. Cuando llegues a 10, ya tienes las bases asentadas, sigue creciendo ese apetito, se está viendo el beneficio, pero ya no empiezas o no te esperas hasta que tengas mucho que administrar, entonces a poner un centro de excelencia. Creo que eso sería mi consejo que les puedo dar. Muchas gracias, Y, Roberto. Sí, sale. Y tenías otra, la segunda parte de tu pregunta, si me la puedes recordar. no, era el número para decir, Si era ¿sabes? in-house, Necesito perdóname. montar, y si fuera así in-house o externo. Bueno, nosotros, como somos consultores, integradores, nos dedicamos a la tecnología, obviamente la respuesta va a parecer retórica, no te voy a decir, pues obviamente, haz outsourcing, ¿no? Pues, por favor. Pero me voy a poner ahora en el punto desde afuera, ¿no? Como vamos a totalmente neutral. El dejar que la empresa lo haga in-house o lo haga outsourcing así drásticamente, lo pueden hacer, digo, hay gente capaz en todos lados. Sin embargo, va a existir una curva de aprendizaje en cuanto a las tecnologías para poder hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Una mezcla donde la empresa debe de seleccionar gente experta en los procesos, y va a ir cambiando. Vamos a tener expertos en finanzas, expertos en marketing, en logística, etcétera. Pero esas personas que son expertas no van a conocer mejor el proceso de su negocio que yo. O sea, eso es garantizado. Ellos son los expertos en ese negocio. Si hacemos un enroque y ponemos gente que conoce muy bien la tecnología de productos de RPA, en ese momento tenemos una fórmula ganadora. Entonces, no podemos divorciar, el consejo no es divorciar, o lo hago in-house o lo hago outsourcing, sino más bien es una mezcla de ambos, como Claro, deberíamos de trabajar. así es. Carlos, ya hay preguntas en el chat. Voy a pasarla a Carlos esta pregunta y luego vuelvo contigo, Roberto. Es Paulo Bedoya pregunta, buenas tardes, ¿la configuración de robot incluye etapas de aprendizaje? ¿Esto es asistido o con reglas de negocio bien definidas? Carlos. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, realmente estos son robots de automatización de procesos que no son cambiantes. Entonces, hablábamos que hacen sinergia con robots que hacen aprendizaje automático. Entonces, digamos que hay dos etapas. Uno es el robot de RPA, que es un robot que ejecuta acciones repetitivas operativas
y hay una etapa previa que es un robot de aprendizaje y machine learning. Entonces, el robot de aprendizaje y machine learning efectivamente va a tener una etapa de aprendizaje para la toma de decisiones, pero el robot de RPA no tiene una etapa de aprendizaje como tal. Él ejecuta las acciones que le están ordenando efectivamente, en este caso, el robot de machine learning. No sé si con eso respondemos la pregunta. Sí, yo creo que sí, o sea, los RPA no aprenden, esos son definidos y así funcionan. Los que incluyen inteligencia artificial o machine learning, eso sí, incluyen una etapa de aprendizaje Correcto, y de correcto. unas reglas de negocio que les Para tomar dan las para que ellos decisiones y al puedan. final lanzar robots de RPA según las decisiones que toman estos robots. Exactamente, eso deben ser como los robots maestros que luego tienen RPAs que ejecutan tareas ya definidas. Correctamente. Roberto, Rafael Rebolledo pregunta, ¿ya se prestan servicios RPA as a service? ¿Qué tan recomendable es? Sí, de hecho, esa es otra opción que se tiene ya ahora en el mercado. Por ejemplo, para uno ser sistemas ERP y la empresa no quiere poner la infraestructura o necesita una alta velocidad porque tiene un problema en cuanto a procesamiento, se puede hacer ponerse robots como servicio, ¿sí? Sin mayor problema. El proceso es muy sencillo. Tomando otra vez el ejemplo de los ERPs, por ejemplo, se conecta el ERP hacia lo que es la plataforma de robots como servicio, se escanea lo que son las transacciones del ERP, se evalúa cuánto tiempo se están tomando y de ahí se puede tomar la decisión, como les mencionaba, ¿no? Tratar de clasificar cuáles son más importantes, dónde hay más valor que se puede al automatizar. Y entonces, una vez que ya se tiene esa clasificación que la hace la herramienta, entonces te dicen, estos son los procesos que se pueden automatizar. Potencialmente se puede bajar esto de tantos días a tantos minutos o de tantos minutos a tantos segundos. Y entonces sí, a correrlo, ¿no? Y te recomienda cuántos robots en paralelo deberías de correr. Oye, pues esto pueden ser un dimensionamiento, 3, 4, 10, ¿no? Y sin embargo, la empresa que está utilizando como servicio tiene también otra ventaja. Esa es que si tuviera un pico o cuando tiene un pico estacional de ese mismo proceso y está dándose o recibe la alerta que se están quedando encolados procesos y que se van a procesar, pero con más tiempo, tiene la opción de entrar a la consola y simplemente mover un slide, un controlito para moverlo hacia, ponme otros 5. Y en ese momento se desahoga la cola de proceso, ¿no? O la fila, ¿no? De proceso. Entonces, eso es una gran ventaja cuando la escalación o el escalamiento de robots por medio de este tipo de plataformas. Entonces, sí es posible y sí existe, ¿eh? Como para complementar esa pregunta, estos robots de RPA pueden estar en la nube o tienen que estar on-premise o no importa en dónde estén. En te estoy hablando de la solución que nosotros tenemos, vive en la nube y ahí es donde se tiene. Y generalmente la nube es la que nos va a permitir ese escalamiento. Vamos a suponer, es prácticamente capacidad infinita, ¿no? Obviamente no está así, pero sí puedes crecer muy rápido y de una manera eh, prácticamente sin límites. Entonces, en la nube es donde más se tiene. Sin embargo, dependiendo, hay empresas, por ejemplo, nos tocó un día estar en plantas automotrices donde ni el celular te dejan meter porque no vayas a hacer una brecha de seguridad de diseños y propiedad intelectual. Ahí no hay salida a internet. En esos casos se tiene que poner las herramientas, pero que también puedan proveer esa capacidad de escalamiento, ¿no? Entonces, en una fábrica de automotriz, obviamente es un poco más estable, no tiene picos como el retail, por ejemplo, o la industria de CPG o de aviones, pero sí se puede incluir en on-premises. Pero el caso más práctico es utilizar la nube para eso. Ok, gracias Roberto. Carlos, aquí pregunta Ernesto Canales que
¿Cuál es el área de la organización que debería liderar el desarrollo de los robots? Sí, el área que debe liderar el desarrollo de los robots es indudablemente el área de tecnología. No sin ello significar que no haga sinergia con áreas de negocio. ¿A qué me refiero? Cuando estamos armando un centro de excelencia, probablemente la cabeza de ese centro de excelencia va a ser alguien del área de tecnología, pero personas que van a entrar a apoyar ese centro de excelencia, a construir de pronto la automatización, a velar porque esos robots estén ejecutando efectivamente de la manera que es adecuada, pueden ser personas analistas del negocio que no necesariamente sean personas de tecnología. Entonces, digamos que aunque está liderado desde tecnología, hace sinergia con diferentes áreas de negocio. Gracias. Roberto, una pregunta de Ricardo Gómez. ¿Pueden, por favor, darnos recomendaciones para la gobernabilidad de los robots? Claro que sí. Ahí fíjate que para responder esa, a mí me gustaría, no sé si por ahí anda todavía nuestro buen amigo Paolo. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, todavía estamos por aquí. Sí, Pablo, no sé si nos pudieras ayudar tú estás más metido en lo que es la gobernabilidad, lo has tenido y lo has vivido. Entonces, creo que mejor dejo al experto que nos apoye con esas recomendaciones. No, sin duda. A ver, un poco, digamos, en resumen de lo que habíamos comentado, es primero, digamos, definir un equipo. Se comentaba antes, digamos, de cuál es el número mágico, digamos, de establecer un COE, ¿no? Sin duda, como comentaba Roberto, no hay un número mágico y va a depender cómo la organización enfrenta el proceso de robotización en sí mismo. Entonces, pero ciertamente desde sus etapas tempranas ya se va conformando un COE inmaduro, si se quiere, digamos, con algunos roles, ¿no? Ya tenemos el analista de procesos, que es el encargado del tema de robotización, ya tenemos a un desarrollador o a un PM en el área de TI que digamos, lideran estas iniciativas. Entonces, la idea es ir fortaleciendo estos equipos, digamos, como primer tema digamos, dentro de la gobernabilidad, ir estableciendo la documentación. Es pesado, sí, en la práctica a veces no se da, pero es importante, si una organización está empezando con este tema, ir definiendo estos pilares importantes desde el inicio, ¿no? O sea, apalancarse inicialmente en proveedores que ya tengan, digamos, más experiencia, inclusive no solamente la parte de desarrollo, sino también estos temas donde pueda incorporar, por ejemplo, un arquitecto de RPA en una mesa ágil, en una célula, digamos, de negocio, que permita ir buscando esos procesos robotizables, entonces, y que permita establecer un ciclo de vida, ¿no? Digamos, identificar los procesos con la ayuda de estas personas, de estos roles, quizás inicialmente tercerizados, y que vayan a estos equipos ya, digamos, de análisis del proceso y que permitan ir construyendo los robots. La recomendación principal es, digamos, empezar definiendo estos roles iniciales y conforme se vaya escalando, digamos, en cantidad e importancia, ir sumando más roles, más capacidades, más educación. Gracias, Paolo. Ahora que hay una pregunta de Carlota Mojica para cualquiera de los expositores es, ¿hay datos de Latinoamérica sobre adopción de RPA en industrias líderes? ¿Qué industria es la líder en estos momentos en Latinoamérica de tener mucho más RPAs o usarlo más? Usarlo más o implementándolo más. Sí, Usarlo más, digamos más. que recursos humanos son parte de las áreas más líderes en este sentido, financiero, temas de ventas, comerciales. Y ya digamos que industrias como tal que hagan la implementación de este tipo de soluciones, pues está Microfocus como tal, nosotros, y pues algunas otras como UiPath, Win Automation, Automation Anywhere, digamos que hay diferentes industrias ahí que podríamos mencionar, que básicamente todas son líderes dentro del mercado. Pero ¿cuál es? Sí, No, Roberto. perdón, adelante, Eduardo. No, que si tiene algún sector de la industria, de retail, o
que sean los que hoy en día estén haciendo más uso o implementando mucho más robots? En nuestra experiencia de las implementaciones que hemos hecho, la verdad está, vamos a decirlo así, está surtidito, están todas las industrias. Al principio yo les comentaba, todas las industrias son susceptibles y están entrando en lo que es este RPA. ¿Dónde se ha visto más? Obviamente es en donde hay mucho más transaccional, son más transaccionales. Por ejemplo, la industria de CPG tiene mucha capacidad y sobre todo mucha oportunidad para poder tener este tipo de automatización. Por ejemplo, tenemos ahí en una empresa 74 robots, si no me falla la memoria, que está trabajando precisamente en lo que es CPG, ¿no? En diferentes áreas. Dentro de la empresa empezó con un manejo pequeñito de facturación y se fue creciendo a todas las áreas funcionales de la empresa. Manufactura, por ejemplo, también utilizan menos robots porque también sus procesos son hasta cierto punto más simplificados y más organizados o más organizados, a lo mejor menor, ¿no? Esa cantidad de procesos que pueden tener, sin embargo, empiezan a incrementarse. En educación, por ejemplo, en los que son las escuelas, lo veo, podría estar equivocado, pero lo veo que es de los un poquito más rezagados porque pues generalmente tienen mucha persona ahí que puede ayudarles. Entonces, todo lo que tenga que ver con transacciones, el sector financiero, por ejemplo, tiene mucho potencial y lo hemos visto también con lo que son cuadrar estados financieros, transacciones de tarjetas de crédito, automatización de pagos, cobros, todo ese tipo de transacciones que tienen son donde la industria financiera está yéndose hacia esa automatización, ¿no? Está tornándose hacia allá. Por ahí no tengo aquí a la mano el dato, si bien se los comparto, pero estamos viendo, va a haber están por compartir un estudio sobre las cifras en Latinoamérica de cuáles son precisamente de RPA, cómo se comporta, ¿no? No lo tengo todavía, no me lo han entregado, pero en cualquier momento me dará mucho gusto también compartirlo con ustedes. Bueno, Carlos. Si me permite, Aquí tenemos... un complemento. Sí, dale, Sí. Pablo. Sí, creo que al final el tema de una industria per se, al final, como decía Roberto, esto es un tema cross, ¿no? En todas las organizaciones donde hayan temas operativos, RPA puede ayudar principalmente. Donde, digamos, particularmente hemos visto bastantes despliegues, bastante demanda, pues en tema de banca, en tema de las telco, digamos, gran consumidoras de este tipo de soluciones, en temas de educación, ¿no? En general, esto, como repito, es un tema que va a nivel cross, ¿no? ¿Qué organización, por ejemplo, no tiene un área de tesorería que quiera hacer conciliaciones bancarias entre lo que dice su RP y sus cuentas en el banco, ¿no? Temas de recursos humanos y, como se mencionaba en la presentación, distintos procesos que puedan ser robotizados, ¿no? Principalmente un poquito los sectores donde comentaba. Gracias. Carlos, Ricardo Corredor pregunta, ¿cómo determinar cuál es la solución RPA más apropiada para una empresa? Bueno, hablábamos de algunos criterios que debíamos seleccionar, ¿no? Hablábamos de la facilidad de crear esos robots, hablábamos de que esas soluciones de RPA que van a implementar ofrezcan una gran cantidad de tecnologías que les permita interactuar con ellas de una manera muy fácil, que ya vengan de caja, preconstruidas algunos tipos de conexiones, que simplemente un funcional tenga la facilidad de crear un robot, que no sea necesario un ingeniero, un técnico para la construcción de estos robots, que les brinde seguridad, que tenga encripción de sus contraseñas, que maneje roles por los usuarios que les van a usar, que le asigne roles a los mismos robots para que estos robots no se salgan de las capacidades en las que
en las que estamos automatizando y de pronto no se utilicen esas contraseñas que quedan almacenadas en algún robot para ejecutar otras acciones que de pronto no debieran. Entonces, digamos que esas son como los principales puntos que debieran tenerse en cuenta al momento de seleccionar una herramienta de RPA, una solución de RPA. Ahora, Carlos, yo me imagino que hoy en día las herramientas de RPA han avanzado mucho respecto a hace 3, 4 años. Hablaste que en el último año creció 69% de las compañías que empezaron a hacer uso. La pandemia ha obligado a esto, el teletrabajo. Va a llegar un momento, las herramientas, ustedes, por ejemplo, apoyan a que hacia el futuro haya una autogestión, o sea que yo, sin ser muy experto en el tema, pudiera desarrollar o hacer un script o desarrollar algún robot, pues probablemente básico, pero que me sirva para las cosas que yo requiero, un autoservicio en eso. Sí, y realmente no está muy en el futuro. Creo que ya tenemos robots, o sea, herramientas o soluciones de RPA que son muy fáciles de implementar, que dependiendo del proceso, obviamente hay procesos más complejos y procesos más sencillos. Los procesos sencillos podrían ser implementados por cualquiera de los funcionales de la compañía a partir de las herramientas actuales. Y la gobernabilidad como tal y el crecimiento es autogestionable también. Las herramientas traen capacidades de orquestación, donde simplemente luego de automatizar un proceso, yo le digo, listo, ahora replíqueme ese mismo proceso en estos diferentes equipos y ejecute las acciones y entrégueme un reporte al final. Entonces, digamos que esa gestión ya no es el futuro, sino es el ahora. Roberto, tú hablabas de la evolución en este tema de RPA, que luego viene el tema de los robots de inteligencia artificial y más. O sea, ¿en qué momento una compañía puede decir, bueno, ya soy experta o ya tenemos varios RPA, quiero pasar al desarrollo de robots inteligentes? ¿Cuál es ese momento? Y ustedes pueden apoyar a las que quieran dar ese paso. Sí, y creo que ahí el paso es tu robot inteligente, o siempre que hablemos más bien de inteligencia artificial, inherentemente necesitamos platicar sobre la cantidad de datos que se tengan. En inteligencia artificial, el tema es, a más cantidad de datos tengas, más preciso puedes tener tus predicciones o puedes tener tus acciones o la toma de decisiones puede ser más adecuada. Entonces, los robots, como lo mencionaba en la evolución, ¿no? Están hablando sobre o están trabajando sobre lo que son las transacciones, pero después de todo ese banco de datos que se tiene, empezamos a tomar o hacer que el robot tome decisiones, ¿no? Ejemplo muy típico, están llegando las transacciones y se toma cómo hacer una alerta o cómo mandar un bloqueo de una tarjeta, porque pudiera ser que las transacciones que están haciendo son posiblemente cae dentro de lo que sería un fraude, ¿no? Entonces, o un robo de tarjeta o compras no autorizadas. Y de ahí se dispara el robot para tomar la decisión si bloquea la tarjeta o no bloquea la tarjeta. También manda el aviso hacia los usuarios, el usuario afectado, y de ahí disparar todo el proceso. Bueno, quiere que ya tienen sus sistemas de RPA, pero están ahora consumiendo los datos. Y creo que ahí viene otra parte u otra patita adicional de este problema que tiene que ver que el RPA no debería de vivir solo o no es una entidad, digamos, como si fuera un dispositivo que lo pones y te soluciona, sino también en la organización hay que ver la integración que va a tener. Si no existe, hay que habilitar esa integración para que el robot le haga su trabajo más fácil, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que el robot tiene lo que son la gran cantidad de datos, inteligencia artificial, algoritmos que no va a entrenar el robot, sino ya va a estar entrenado y el robot consume esos algoritmos entrenados y ahí ya puede tomar una decisión. Y por el otro lado, tienes la integración con los sistemas. Entonces, creo que ahí es donde cuando
la empresa llega a ese nivel de madurez, casi siempre tenemos niveles de madurez del 1 al 5, más o menos cuando esté en el nivel 3, pasando al 4, es cuando puede ya dar el brinco hacia lo que son robots inteligentes. Entonces, ¿hay trabajo atrás que hacer? Claro, porque hay que evaluar que estén esas integraciones que te mencionaba, los datos, cómo se están consumiendo, dónde viven esos datos. Generalmente hoy se ponen ya en Big Data en un Data Lake, hasta llegar al punto ahora sí de cómo integramos todas esas piezas para que el robot pueda hacer su trabajo más, ¿no? Bueno, digamos que la última pregunta que quiero hacerle a los dos es, ¿la cultura de la compañía ayuda o frena el desarrollo, la adopción masiva de esta herramienta de robotización? Sí, totalmente. Es parte de la necesidad que tiene de lleve una cultura de trabajo activa, que desde la gerencia se escalen estas iniciativas que estén al apoyo de los ejecutivos de las compañías para la adopción, totalmente. Y yo abonando a lo que dice Carlos muy atinadamente, sí, la cultura tiene mucho que ver de la organización, sobre todo, no sé si Carlos y Pablo coincidan conmigo y también el auditorio, pero cuando escucha el tema, que su trabajo está en riesgo. Creo que eso, eh, creo que eso es un miedo natural que se tiene, puede ser por lo desconocido, pero creo que la automatización, el potencial que tiene no es eliminar puestos, sino eliminar tareas repetitivas. Entonces, de estar haciendo trabajos, como decimos en México, trabajando en la mina de sal, mejor utilizamos ese tiempo para cosas donde podamos aportar más valor, y lo que es repetitivo lo dejamos que lo haga una máquina. Cuando la gente empieza a entender este cambio, digamos, no va a estar en riesgo. Obviamente la capacidad del ser humano es mucho mayor que una máquina, cuestiones de inteligencia y de creatividad hasta ahorita. Entonces puede tomar y empieza a ver que su tiempo lo está trabajando y lo puedo emplear para otras cosas, funciona bien. Un ejemplo que les puedo dar es, para una compañía teníamos que hacer tenían que hacer ellos un reporte donde le tomaba una semana de cada mes preparar ese reporte a esta chica. Lo automatizamos, la gente experta trabajó, lo redujimos literal con un clic en 3 minutos, ¡pup!, tiene su reporte hecho, listo, bonito, que lo puede presentar. ¿Qué pasó? Esta chica la puede utilizar esa semana que tiene en tareas mucho más analíticas, mucho más estratégicas, de relacionamiento con el cliente de servicio, y nos está dando mucho más valor que tener una semana esta pobre muchacha sentada haciendo exactamente lo mismo cada mes. Entonces, ese cambio de cultura o ese cambio de visión en la gente hay que permearlo también. Y eso nos va a permitir que el robots o la automatización digital pueda tener mucho más penetración en la organización. Gracias, Roberto. Ya terminando, vamos a hacer la última pregunta de Jorge Joel, nuestro amigo en Perú. Dice, ¿qué es conectar de un PLC? Bueno, no conozco exactamente qué es un PLC, sin embargo, digamos que estamos en la época del IoT, ¿no? Del Internet de las Cosas. Y ya existen protocolos estándares para administrar casi que cualquier cosa, una nevera, una lavadora. Entonces, siempre y cuando este componente PLC nos ofrezca mecanismos para interconectarnos, para comunicarnos, para ejecutar acciones sobre ellos, pues vamos a poder automatizarlo sin ningún problema. Roberto. Sí, correcto, ¿no? Los PLCs, digamos, están en la capa de OT de la industria. Ahí son los que hacen controlan, ¿no? Todos nuestros microprocesadores y máquinas sobre todo.
es como, digamos, es sencillo hasta cierto punto, porque si están pasando la información de OT hacia, bueno, lo que es el SCADA, y de SCADA ya sube a niveles superiores ya de donde está la red de IT, es fácil tomar y consumir esta información. Sin embargo, hay maquinarias que son, vamos a decir, un poquito antiguas, que hacen maravillas, pero son todavía antiguas, y la tecnología de IT quizá llega a ir más rápido, y hacer un cambio no es lo mismo cambiar una laptop que cambiar toda una línea de producción. Entonces, puede ser que exista alguna pequeña dificultad, que no es más que buscarle la manera y la lógica y conectarse, ¿no? Pero en algunos casos hemos visto que la máquina provee los datos, pero no está digamos, el protocolo, la interfaz. Entonces hay que poder hacer ciertos códigos y se extrae la información, y a veces esos tienen que ser ad hoc. Y en otras ocasiones los tenemos que ya son, digamos, estandarizados o son disponibles. Bueno, y eso nos ayuda mucho, nos alegra la vida muy fácil, ¿no? Pero digamos que en términos generales podemos decir que son accesibles para obtener los datos desde el PLC. Sí, yo creo que también, Roberto, que ya debe haber APIs desarrolladas para estándares de la industria. Bueno, Exacto. hemos terminado. Quiero invitar entonces primero a Carlos y luego a Roberto que den la palabra de cierre, el mensaje final que ustedes quieren darle al auditorio que nos acompañó la noche de hoy. Carlos. Bueno, sí, decirles realmente que la innovación no es el futuro, es el ahora. Ya estamos en un momento de sistemas autónomos. Emprendamos ese camino hacia la automatización, que realmente van a haber bastantes beneficios en términos de productividad, disminución de costos y optimización. Gracias, Carlos. Roberto. Y pues primero, pues agradecer nuevamente la oportunidad de saludarlos a todos. Yo estoy ubicado en México y me encanta siempre platicar, ¿no? con nuestros amigos de América del Sur. Es excelente siempre el anfitrión y la gente cuando he tenido la oportunidad de ir por allá. La verdad, la paso muy bien. Siempre me han atendido muy bien por allá. Entonces, en RPA yo creo que tenemos que si no han empezado las organizaciones con RPA, intentarlo, darse la oportunidad de tratar de automatizar algo, buscar cuál es el proceso correcto que podría servir para sobre todo mostrar el valor a la organización, hacer ese cambio cultural. Y yo creo que al final de esto, los beneficios son mucho mayores que las cuestiones que podrían ser contraproducentes. La inversión que se tenga que hacer justifica muy bien el retorno de inversión que van a tener por esa velocidad que van a tener. Y al final eso se traduce en nuestros clientes finales. El usuario final es el que va a ver, si no directamente, lo va a ver de una manera indirecta, pero el beneficiado es él. Y recordemos, si nuestros clientes finales están bien, eso pues les ayuda a la organización, la empresa, pues pueda seguir creciendo. Entonces, yo creo que el RP vamos a llamarle, lo clasifican a veces como tecnología emergente. Sin embargo, yo creo que ya no es tan emergente, no sé si Carlos por ahí mismo, pero yo creo que no son tan emergentes y es algo que tenemos que estar trabajando. Y también, pues si tu vecino lo está haciendo, le va a dar cierta ventaja. Finalmente nos van a ir impulsados a irlos implementando en menor medida. Entonces, pues qué mejor preferible ser pionero que ser el que va a darse en fila, ¿no? Muchas gracias, gracias a los asistentes. Queda abierta la invitación que le vamos a hacer llegar en los siguientes días para el 29 de abril, donde vamos a tocar todos los temas y mucho más en profundidad sobre el mundo del RPA. Entonces, una feliz noche, muchas gracias por estar acá. Están invitados para el siguiente jueves. Tenemos un CIO Talk. Vamos a hablar sobre gerencia de servicios de IT, gerencia de servicios compartidos, gerencia
de servicios en las propias compañías. De modo que elección el próximo jueves y una feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Mucho gusto, Igualmente, Carlos. muchas Excelente. gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.